Bendiciones a cada uno de mis amados hermanos y amigos. Venimos en este momento a cada uno de ustedes transmitiendo la bendita palabra del Señor, el mensaje de vida, el mensaje que fortalece nuestra fe y que nos capacita para seguir haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Por eso vale la pena disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida para siempre ser entendidos en aquello que Dios espera que nosotros hagamos. El propósito de estas enseñanzas apunta a eso, a que seamos entendidos en la voluntad de Dios. Y me siento agradecido con el Señor porque hoy vamos a compartir una temática que pareciera muy sencilla, pero que en verdad es muy relevante, porque tiene que ver con la gran comisión, tiene que ver con lo que Dios nos ha delegado a nosotros, sus discípulos. Una tarea que Jesús modeló, una tarea que Él mismo practicó y nos dejó la manera muy clara de cómo hacerlo, pero que también nos dice, ahora vayan ustedes, ahora vayan, realicen esta tarea, la tarea de hacer discípulos. Por eso quiero que me acompañe para que en los próximos minutos prestemos atención a lo que dice la Escritura con respecto a esa importantísima labor de discipular nuevos creyentes. Oremos al Señor. Padre bendito y Dios eterno, este es un momento en el que una vez más nos disponemos para escuchar tu voz, para estar atentos a aquella instrucción, a aquel mandato, Señor, que nos has encomendado. Si hay una tarea, una misión relevante en esta existencia terrenal para nosotros, tu iglesia, es cumplir con la gran comisión. La gran comisión no es solamente evangelizar. La gran comisión incluye hacer un acompañamiento a las personas para que tomen la decisión de comprometerse de una manera tan real y verdadera, simbolizando ese compromiso a través del bautismo, pero también enseñándoles a cada una de esas personas a que guarden cada una de las enseñanzas y de las cosas que nuestro Señor Jesucristo como Maestro nos ha dejado. Esta tarea tan importante de discipular es una tarea que no podemos demeritar y que no podemos de pronto descuidar. Hoy más que nunca, como iglesia necesitamos prestarle atención. Así que háblanos, por favor, y permite que tu palabra hoy corra y sea glorificada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Discipulando nuevos creyentes. Y quiero tomar como base bíblica Mateo capítulo 10, versículos 5 al 20. Es lo que nos narra el evangelista Mateo después de que Jesús duró toda una noche orando, pidiendo al Padre el direccionamiento, la guianza, para al siguiente día empezar su tarea de escoger a sus 12 discípulos, los que estarían con él y los que posteriormente él enviaría como apóstoles. Dice la palabra del Señor: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales
y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y de reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Gloria al Señor. Qué panorama tan realista el que nuestro Maestro, el que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, le plantea a sus seguidores, no solamente a sus 12 inmediatos discípulos, sino también a todos sus seguidores a lo largo y a lo ancho de esta era de la iglesia. Jesús es muy específico con la tarea que debe realizar cada uno de sus seguidores cuando se trata de ir a anunciar el bendito evangelio a las casas, a las ciudades, a los diferentes lugares. Y lo que me encanta de lo que Jesús dice allí es que independientemente de la actitud que tenga la persona o tenga la ciudad a la cual es llevada la palabra de Dios, lo importante es que nos mantengamos nosotros, los discípulos del Señor, entendiendo y estando bien seguros de cuál es el mensaje que portamos. El mensaje que Dios nos ha delegado es un mensaje que si la gente lo recibe para bien, traerá bendición. Pero si la gente lo rechaza, si la gente lo ignora, si la gente lo minimiza, pues obviamente ese mensaje terminará convirtiéndose en un elemento de juicio para ellos. Yo estoy muy convencido, amada iglesia, que la tarea discipular de nosotros como iglesia para los nuevos creyentes es un verdadero privilegio. Es verdaderamente una gran bendición poder compartir las palabras de nuestro Maestro a las personas, a la humanidad. Pero es un privilegio que va acompañado de enormes retos y de enormes desafíos. Vuelvo a repetir, en el pasaje que leímos al comienzo, podemos darnos cuenta cómo Jesús es lo suficientemente honesto con sus seguidores. Les dice, mire, ustedes tienen que llevar este evangelio, pero se pueden llegar a presentar estas y estas reacciones de parte de las personas, de parte de las ciudades a donde ustedes vayan. Jesús de manera realista nos dice que vamos a tener que enfrentar retos, que vamos a tener que enfrentar desafíos. Él nos delegó como nuestro Maestro, como nuestro Señor, nos delegó esta misión. Fue Él quien nos escogió a nosotros, no fuimos nosotros los que elegimos al Señor como nuestro Maestro, no. Fue Él quien nos eligió a nosotros y nos llamó para que demos fruto en su reino. El privilegio de formar parte de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, conlleva la enorme responsabilidad de no quedarnos callados, de no quedarnos pasivos por causa del mensaje que tenemos. No, al contrario, somos llamados a testificar, somos llamados a dar a conocer el mensaje del evangelio del reino del Señor. Recuerdo lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. En la Reina Valera 1960 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El principio de permanencia, el principio de entender que fue Él quien nos escogió, nos llamó a formar parte de su vid, entonces traerá como resultado que entonces nuestra comunión con el Padre sea una comunión maravillosa, al punto que donde todo lo que le pidamos, Él nos lo dará en el nombre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero avanzar entregándote algunos consejos prácticos a tener en cuenta cuando se trata de formar nuevos discípulos. Y quiero que por favor tome nota de esto, porque todos en la realidad cotidiana que enfrentamos, Dios nos va a dar la bella oportunidad de poder discipular a otras personas, de hablarles del evangelio, compartirles el bendito el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros entonces tengamos en cuenta estos consejos prácticos. En primer lugar, quiero motivarte a que puedas transmitirle a esa persona
todo lo que puedas, pero por favor no trates de impresionarla. Tu tarea no es impresionar por tu conocimiento y de pronto por tu habilidad para hablar de las cosas de Dios y de pronto apuntarle a eso, a que la persona quede anonadada por tu conocimiento, porque entonces estarás apuntando solamente a esa esfera, a la esfera intelectual. Estarás impartiendo solamente datos, información a esa persona, y esa no es la idea. La idea, si es que puedas transmitirle todo lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que el Espíritu de Dios colocará en cada encuentro con esa persona, transmítelo, pero transmítelo de una manera sencilla, transmítelo de una manera muy práctica, de una manera muy asequible, de tal manera que la persona logre entender, no solamente en la parte racional, sino verdaderamente desde su corazón, logre entender la sencillez del Evangelio. En segundo lugar, cuán importante es que nosotros seamos auténticos. Por favor, sé auténtico, sé honesto, sé real. En otras palabras, tenemos que mostrarnos frente a las personas que Dios nos da la oportunidad de predicarles el Evangelio, de anunciarles la verdad de la palabra. Tenemos que mostrarnos tal cual somos. Seamos auténticos, seamos transparentes, trabajemos nuestro mensaje coherentemente con lo que somos. Mostrémosles realmente quiénes somos nosotros. Dejémonos mostrar y dejémosle ver a las personas el alcance que ha tenido ese evangelio que les estamos hablando, el alcance que ha tenido en nosotros. Que no sea solamente algo, como decía anteriormente, algo informativo, algo de pronto estructurado para impactar la parte racional de la persona. No, algo sencillo, algo auténtico, algo honesto. Seamos también reales con las personas. En tercer lugar, cuando tú mismo como persona que estás hablándole a ese nuevo discípulo del Evangelio y de pronto tú te estás sintiendo desanimado por algo, pues simplemente dilo. Háblale desde tu sinceridad. Sé vulnerable. Muéstrate vulnerable cuando hables del Evangelio a un familiar, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo. Muéstrate como la persona que también tiene luchas, como la persona que también tiene dificultades, que a pesar de que ama a Dios, que a pesar que es seguidor de Cristo, sigues batallando y sigues teniendo tus luchas, pero que ahora es diferente porque ahora cuentas con el respaldo del Señor, tienes al Espíritu Santo y eso se va a notar y la persona va a validar la veracidad de esa información que está recibiendo con tu estilo de vida. Y si hay algo que impacta a las demás personas, no es lo majestuoso, lo heroico que de pronto nos mostremos ante otros, sino por el contrario, lo sencillo y sensible que seamos nosotros frente a las personas. En cuarto lugar, tu principal tarea con ellos está enfocada en tres cosas: animar, animar y animar. Ten en cuenta esto, por favor, parece sencillo, pero es clave. En este trabajo de discipular nuevos creyentes, tenemos que tener ese chip bien claro. Nuestra tarea es animar, animar y animar. Presupuestemos en nuestro propósito de hacer discípulos para el Señor, que muchos de ellos van a tener que lidiar con el desánimo, van a tener que lidiar con luchas, van a tener que lidiar con retrocesos. Pero ahí es donde necesitamos nosotros estar atentos, siempre con una palabra de ánimo, con una palabra de motivación del Espíritu, con una palabra que levante el ánimo en la persona y le diga: no importa, levántate, a pesar de que has caído, a pesar de que has retrocedido, sigue adelante. De eso se trata. Son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos, y tú eres un valiente de Dios. Es normal que sientas luchas. De hecho, esa misma lucha que estás teniendo, ese desaliento, ese ataque que sientes que se está recrudeciendo en tu interior, es la muestra fehaciente, la muestra contundente de que definitivamente estás encaminándote en el camino correcto, en la senda correcta. El enemigo es el que está buscando la manera de impedirte avanzar, y esto demuestra una sola cosa: vamos por el camino correcto. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Ese es el trabajo que tenemos que realizar nosotros con nuestros nuevos discípulos. Y también mantente en contacto con ellos y sé asequible cuando ellos te hagan preguntas. Tenemos que ser personas muy dispuestas y disponibles para atender a las necesidades de esos nuevos discípulos. Estas personas
nos necesitan. Estas personas están empezando a dar unos primeros pasos en un camino que para ellos es totalmente nuevo y que verdaderamente necesitan sentirse apoyados, como ese niño que está empezando a dar sus primeros pasos, está emocionado porque para él es una nueva experiencia poderse colocar de pie, y Máxime empezar a dar sus primeros pasitos y saber que ahora puede darlos sin caerse. Pero por más que está emocionado, por más que quiere avanzar, siente temores, siente miedos y va a buscar la manera de sentir en qué apoyarse. Si papá o si mamá están cerca, él va a acudir, o ese bebé va a acudir a alcanzar los brazos de ese mentor que está cerca, ayudándole para avanzar. Lo mismo sucede con los nuevos discípulos. Los nuevos discípulos es importante que no sean abandonados. Nosotros tenemos la responsabilidad, y siempre se lo he dicho a la iglesia: cuando Dios nos da la oportunidad de contactar a una persona nueva para hablarle del evangelio, Dios nos está entregando una gran responsabilidad, porque es un alma que tiene un valor infinito delante de Dios. Y por eso nuestra tarea es hacerle acompañamiento. Nuestra tarea no es simplemente decirle: ahora ya que pude invitarlo, entonces vaya a la iglesia y se lo entrego allá al pastor para que él termine de hacer el resto del trabajo. No. Si fue a ti a quien el Señor te dio el privilegio de hacer ese primer contacto y te dio la gracia para que la persona abriera su corazón y recibiera el evangelio, pues entonces eres tú el responsable de hacer ese acompañamiento. De eso se trata la Gran Comisión. La Gran Comisión incluye inversión de tiempo. Eso implica que yo tengo que negarme a muchas de mis cosas a las que de pronto estoy acostumbrado, porque ahora el Señor me está entregando en mis manos un alma. Es como, por ejemplo, cuando ya uno es padre o madre. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir la primera fase del matrimonio con mi esposa, 5 años sin hijos. Y créanme, fue una experiencia muy linda, muy hermosa. Cuando llega nuestro primer hijo, hay un cambio inmenso en la dinámica que llevábamos como vida matrimonial, porque ya aumentó la responsabilidad. Fue una persona que el Señor añadió a nuestro hogar. Y entonces tuvimos que hacer una cantidad de cambios donde ya tuvimos que girar en torno a esa personita. Lo mismo sucede cuando Dios nos entrega la responsabilidad de hacerle acompañamiento a una persona que ha encontrado en nosotros la confianza, que ha encontrado en nosotros la libertad de abrir su corazón y de poder decir: yo quiero creer en Cristo Jesús. Creo que lo que tú me enseñas es la verdad. Creo que el bendito evangelio que tú me proclamas es coherente con tu estilo de vida, y por eso yo quiero también seguir tu ejemplo. Esas palabras entregan a nosotros una responsabilidad del cielo, la responsabilidad de que ahora tenemos que entonces decidir negarnos a cosas a las que nosotros estábamos acostumbrados para nosotros mismos y empezar a dedicar tiempo a esas personas. Sí, hay que hacerlo, porque Dios nos va a pedir cuentas de esas personas que Él nos delega. Así como un pastor tendrá que rendir cuentas del rebaño al que Dios le ha delegado, también a cada cristiano, a cada creyente, a cada discípulo de Cristo, el Señor le pedirá cuentas por los discípulos que el Señor le coloca para que los cuide, para que les haga el seguimiento, para que los lleve en ese proceso de crecimiento y madurez espiritual. Entonces, es tan importante ser asequibles a las personas nuevas. Es importante que cuando ellos tengan preguntas, nosotros estemos dispuestos a responderlas. Y si aún no tenemos la respuesta en el momento, ser diligentes en buscar la respuesta bíblica, la respuesta correcta, y poder entregarle esa orientación, porque ellos tienen hambre, ellos tienen sed, ellos tienen anhelo de seguir conociendo más del Señor. Y Dios nos ha delegado a nosotros ese privilegio. Por eso es que nuestra responsabilidad como discipuladores de nuevos creyentes apunta a 3 metas claras. Cuando el Señor coloca en tus manos el cuidado de un nuevo creyente, te está diciendo: apúntale a 3 metas, hijo mío. La primera meta, a que se mantenga en el camino firme, pero también avanzando. Esa es la primera meta. Y Dios quiere usarte para que ese nuevo discípulo logre eso. A que se mantenga en el camino, que no se salga del sendero, sino que se mantenga en ese camino, pero se mantenga firme. Y aparte de eso, que avance.
que usted pueda notar que ese discípulo está avanzando, que no se está quedando estancado, que no se está conformando con simplemente los primeros pasos, sino que está desarrollando un estilo de vida en Cristo. La segunda meta, cuando Dios nos entrega un nuevo discípulo, a lo que tenemos que apuntarle es a que sea fiel a la fe en Cristo, que sea fiel a la fe en Cristo. Tenemos que guiar a esa nueva persona en Cristo, guiarla a que realmente su fe esté depositada auténticamente es en la persona de Jesucristo, no en usted, porque esa persona no tiene que ser su discípulo, esa persona tiene que ser la persona que se convertirá en discípulo de Cristo. Usted es un canal, usted es un medio, usted es un instrumento, así como le sucedió a Felipe con Natanael. Felipe era discípulo del Señor y encontró a Natanael, que era un amigo de él, y entonces le habló de Cristo y lo llevó a Cristo, y Natanael terminó convirtiéndose en discípulo de Cristo, igual que Felipe. Esa historia la encuentras allí en Juan capítulo 1. Entonces, la idea es que esas personas que Dios coloca bajo nuestra responsabilidad como nuevos creyentes, los coloca para que ellos sean mentoreados y sean direccionados a que su fe sea puesta plenamente en el Señor Jesucristo. Como lo dice el apóstol a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para que ellos pongan su plena fe en Jesucristo, ellos tienen que ver coherencia en ti, en mí, como discipuladores. Por eso Pablo dijo allí en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si yo soy un auténtico discípulo del Señor, esos nuevos, al verme a mí, van a querer también depender plenamente de Cristo, porque es lo que ven en mí. Y en tercer lugar, tenemos que apuntarle a la meta con estos nuevos discípulos a que aprendan a confiar plenamente en Jesús. Confianza plena en Jesús. El punto anterior apunta o muestra la necesidad a que estos nuevos discípulos coloquen sus ojos, su mirada en Jesús, para que cuando aún uno de sus discipuladores fallen, ellos puedan seguir firmes en el camino del Señor. Pero el tercer punto nos lleva a que debemos educar a esos nuevos discípulos a que aprendan a confiar plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es un camino donde hay dificultades, hay aflicciones, hay retos, hay luchas, hay batallas, pueden haber retrocesos. Pero si el nuevo discípulo aprende a confiar plenamente en Jesús, entonces madurará más rápido y entonces sabrá con la sabiduría de Dios darle manejo a cada situación. Y entonces será un vencedor. Ahora, aunque nuestro maestro dejó un margen para los errores y para los fracasos de sus discípulos, su tarea siempre apuntó a convertir a los suyos en instrumentos divinos para trastornar el mundo con su mensaje y sobre todo con su testimonio de vida. ¿Cómo logró Jesús con sus 12 discípulos esta propuesta? ¿Cómo logró Jesús con sus 12 discípulos transformar a esas personas tan sencillas en trastornadores del mundo? Como lo llamaron los gentiles, ¿sí? Estos que trastornan el mundo han venido también acá. Lo primero que encuentro es que Jesús a sus 12 no les reveló todo el plan en el primer día. Y es un principio para nosotros también los discipuladores con los nuevos creyentes. No les reveló todo el plan en el primer día. Oiga muy bien lo que dice Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, le está diciendo Jesús a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo encuentro aquí un principio hermosísimo, muy revelador, y que es muy válido tanto para nosotros los creyentes que ya llevamos tiempo como los nuevos. Y es que en nuestra vida en Cristo debemos cultivar un anhelo, una meta, un sueño diariamente.
y es que nos enamoremos cada día más y más del Espíritu Santo, el otro consolador. La verdadera vida en Cristo, manifestada en un creyente, en un nuevo discípulo, radica precisamente en su sensibilidad para dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Esta es una lección digna de tener en cuenta para cuando discipulemos nuevos creyentes. ¿El consejo cuál es? No vayamos tan rápido. Los podemos abrumar con tanta información bíblica, con tanta información teológica, y entonces lo que terminamos es indigestando su estómago espiritual, llamémoslo así, porque entonces mucha información y no saben ellos cómo digerirla. Tenemos que ir en la guianza, en la sabiduría de Dios, dando la información, pero también la experiencia progresiva de lo que es la vida en Cristo. No les entreguemos todo el compendio del Evangelio desde el primer encuentro de enseñanza. No, vamos en el paso a paso, vamos poco a poco. Tratemos de confirmar que las verdades que les vayamos mostrando a la luz de la palabra, ellos las vayan verdaderamente recibiendo, las vayan asimilando y las vayan también madurando en su corazón. Tenemos que ser muy sabios en seleccionar las temáticas iniciales con las que vamos a hablarle a las personas nuevas en el Evangelio. No vayamos de una vez con temáticas profundas de escatología y de demonología y cosas que de pronto son o que requieren mayor madurez espiritual. Vamos con la sencillez del Evangelio, que es el Cristo que se encarnó para venir a morir por nuestros pecados, que también fue sepultado conforme a las Escrituras y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. La verdad del Evangelio es muy sencilla. No tienes que darles todas las respuestas a sus preguntas de una vez. Ellos pueden tener muchas preguntas y tú mismo debes decirle, bueno, vamos un paso a la vez para que vayas entendiendo y comprendiendo. Recuerda que voy a estar acompañándote, recuerda que voy a estar mentoreando tu vida espiritual y estaremos en contacto muy seguido. Y la idea es que usted pueda ir entendiendo y comprendiendo las verdades del Evangelio. Lo segundo que encontramos en lo que hizo Jesús con sus discípulos para lograr convertirlos en unos trastornadores del mundo es que Él fue realista, pero no pesimista en cuanto a las aflicciones que ellos enfrentarían. Sí, Jesús fue realista, pero escúchame bien, no pesimista. Él les dijo abiertamente, como lo dice allí en Mateo 10, 19 al 20, cuando los arresten, mira, Él fue directo, los van a arrestar. Cuando dice cuando los arresten es porque Él dijo, mire, a ustedes los van a arrestar, los van a meter a la cárcel. Pero les dice, mire, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. En otras palabras, ustedes van a tener que, al portar este mensaje y al seguirme a mí, al ser mis seguidores, mis discípulos, ustedes tienen que presupuestar que van a ser perseguidos, van a ser atacados, van a ser encarcelados, van a tener que ir ante las autoridades de este mundo. Pero escúchame, aún yo voy a utilizar esas experiencias, esas circunstancias para que ustedes puedan predicarles a ellos el Evangelio, para que ustedes puedan dar a conocer en esos lugares de difícil acceso, puedan dar a conocer el mensaje que les he entregado, el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos la responsabilidad de ayudar a los nuevos discípulos a entender que nos encontramos en un mundo profundamente afectado por el pecado. Y esto es algo que debemos en este tiempo volver a rescatar, porque lamento tener que decirlo, pero muchas de las maneras en las que hoy está evangelizándose a las personas es con un evangelio de prosperidad, es un evangelio motivacional, un evangelio de coaching, un evangelio que apunta al endiosamiento del hombre y que ubica a Dios como simplemente un siervo del hombre. No, tenemos que volver a la esencia del evangelio. Si vamos a ganar verdaderos discípulos para el reino de Dios, pues entonces seamos realistas, pero no pesimistas. Mostrémosle la realidad. Digámosle que estamos en un mundo caído y por tanto los problemas, las dificultades, los reveses forman parte de la vida, forman parte de este llamado que Dios nos ha hecho.
Ahora, lo esperanzador de esta realidad es que contamos con la presencia de Dios, no estamos solos, contamos con la presencia del Señor y específicamente contamos con el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Y esto es sumamente alentador, saber que aunque vamos a tener que enfrentar dificultades, en medio de esas dificultades vamos a tener el respaldo de Dios. El Espíritu Santo nos guiará y nos dará la victoria en medio de esos desafíos. Recuerdo las palabras tan maravillosas que con gran honestidad nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allí en Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, Jesús es sumamente honesto. Y esta palabra no es solamente para los inmediatamente 12 discípulos de Jesús, sino para todos los seguidores de Jesús en la era de la iglesia. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa que en el mundo tengamos que enfrentar cualquier situación apremiante, difícil. Lo importante es que podemos tener la paz de Dios en nosotros. Por eso Él dijo, les he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. La paz que nosotros necesitamos no está en este mundo, está en Cristo. Y si tenemos nuestra paz en Cristo, entonces enfrentaremos esas aflicciones, enfrentaremos esas dificultades confiados, porque nuestra paz, que es Jesucristo, ya venció al mundo y nosotros también lo venceremos. La compañía de Dios con nosotros marca una profunda diferencia para enfrentar cualquier problema o cualquier dificultad. Y en tercer lugar, lo que hizo Jesús para lograr que sus discípulos se convirtieran en trastornadores del mundo es que Él no esperó perfeccionismo de parte de sus discípulos. Oiga bien esto, Jesús no esperó perfeccionismo de parte de sus discípulos. Jesús conocía las debilidades de cada uno de sus discípulos. Él más que nadie los conocía. Y por ello, Él dejó un margen de error. Dejó un margen para que ellos pudieran sentirse que podían fallar. Y de hecho fallaron. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús es el dador de gracia, pero de una gracia que la ha entregado de manera apropiada. Nuestros nuevos discípulos van a cometer errores. Nuestros nuevos discípulos se van a equivocar, se van a desanimar. Algunos hasta van a retroceder en algún tiempo. Van a avanzar, pero después van a retroceder. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar que así como nosotros, ellos también son ovejas, o mejor aún, por ser nuevos, son corderos que están iniciando un nuevo camino. Por eso es tan importante que nosotros no esperemos de ellos perfeccionismo, ausencia de errores, no. Por el contrario, presupuestemos que ellos en esta tarea de querer sinceramente seguir a Cristo van a cometer errores como nos ha pasado a nosotros. Y que esos errores no deben ser causal para nosotros, los discipuladores, desanimarnos y entonces desecharlos. Por el contrario, hay que perseverar en esa tarea. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy militando en la gracia del Señor estamos precisamente porque Dios le dio a ese discipulador nuestro, le dio la capacidad de perseverar, de no rendirse? ¿Cuántas veces nosotros de pronto huimos de las citas que él programaba o que ella programaba para que lo atendiéramos, para él hablarnos o ella hablarnos del evangelio? Y nosotros huíamos, pero esa persona siguió perseverando, siguió insistiendo, siguió orando, siguió clamando delante de Dios. Y por eso hoy tú y yo estamos aquí en la gracia del Señor, predicando también el evangelio a otros. Por eso es que es tan importante que en este trabajo de hacer nuevos discípulos debemos celebrar con ellos las pequeñas victorias, cualquier victoria por pequeña que sea que nuestro discípulo tenga. Celebremos esa victoria. Digamos, le valió la pena, esto es algo grande en el reino de Dios, esto es un logro maravilloso, sigue perseverando. Pero también hay que ayudarles en los fracasos, hay que ayudarles en los desánimos para que lo superen.
Cuando se sientan desanimados, cuando se sientan fracasados, cuando sientan que no van a ser capaces, debemos estar ahí como instrumentos de Dios para ayudarlos a levantar, para seguir avanzando en esta tarea tan importante de ser seguidores de Cristo. Ahora, ¿no es esto lo que hace Cristo con nosotros, aún después de tantos años de seguirlo? Lo sigue haciendo el Señor con nosotros, que de pronto ya tenemos hasta décadas en el Evangelio, porque seguimos teniendo luchas, porque seguimos sintiéndonos desanimados en algunos momentos, porque seguimos teniendo batallas, tentaciones, deseos a veces hasta de pronto de rendirnos, pero ahí sigue el Señor como nuestro maestro, sigue discipulándonos, sigue dándonos ánimo, sigue usando personas clave en momentos clave, con mensajes clave, para que sigamos avanzando en este trasegar cristiano. Por eso quiero concluir en esta oportunidad preguntando, ¿quién diría que ese pequeño grupo de discípulos que se encontraban en la cima de Betania, con todas sus limitaciones y temores, viendo partir al cielo a su maestro, revolucionarían al mundo con el mensaje del Evangelio? ¿Quién diría eso? Es más, hasta ya no habían 12, ahora solamente habían 11, porque uno lamentablemente se rindió de manera permanente, fue Judas. Pudo tener la gracia de arrepentirse, pero optó por el suicidio, rechazó abiertamente la gracia salvadora. Pues lo mismo puede ocurrir con esos nuevos discípulos que Dios está colocando hoy en nuestras manos. Esos nuevos discípulos que Dios está colocando en nuestro camino para mentorearlos, para poder guiarlos a toda la verdad del Evangelio. Por favor, hermanos, no menospreciemos a esas personitas que quizá nos parecen sencillas, pero que a los ojos de Dios, nada más ni nada menos, pueden ser tremendos instrumentos de su poder para impactar este mundo caído, este mundo perdido en el pecado. Dejémonos usar por el Señor como verdaderos discipuladores de nuevos creyentes. Dejémonos usar por el Señor como instrumentos eficaces en sus manos, para que otras personas que Dios está llamando para formar parte de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, nosotros seamos ese canal, nosotros seamos ese puente, nosotros seamos esos heraldos, para que podamos anunciarles a ellos que ya es el tiempo, que el día apropiado para la salvación es hoy, no mañana. Y entonces con ese mensaje ellos sean avalados y empiecen a recorrer un camino donde podamos nosotros asegurarles que no van a estar solos, que nosotros estaremos hasta el tiempo que Dios lo permita, acompañándoles para que avancen, para que maduren, para que también en días posteriores se conviertan en discipuladores de otros, porque de eso se trata este círculo virtuoso, este círculo precioso, de ganar, consolidar, formar y enviar a cada persona que Dios coloque en nuestro entorno, en nuestra vida, para llevarlos al reino de los cielos. Oremos al Señor y pidamos que su misericordia sea manifestándose sobre nosotros en esta gran comisión que Dios nos ha delegado. Padre bendito y Dios eterno, recibimos esta enseñanza con amor, con alegría, pero también, Señor, con la sensibilidad necesaria para entender y dimensionar la responsabilidad que tú nos estás delegando, Señor, día tras día. Al tener la oportunidad de poder, oh Dios, hablar tu bendito evangelio con vecinos, con familiares, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con amigos. Señor, esa es una señal evidente, es una señal fehaciente de que tú, Señor, nos estás delegando la responsabilidad de hacer un acompañamiento a esos corderitos espirituales, a esas personas que tú estás llamando, Señor, a formar parte de tu reino. Es un enorme privilegio y una enorme responsabilidad la que nos delegas, cuidar de las almas para el reino de los cielos. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser sensibles, que nos ayudes, Señor, a entender y comprender que la tarea de la gran comisión consiste no solamente en poder hablarle a alguien de que necesita recibir a Cristo en su corazón, que haga la oración de fe y llevarlo a la iglesia y luego soltarlo. No, debemos entender, Señor, que la gran comisión es todo un proceso, Señor, en el que somos involucrados en parte de nuestra vida para invertirla en otros.
Es donde tenemos que disponernos, Señor, para cumplir con la gran comisión. Disponernos, Señor, a invertir tiempo, a invertir, si es necesario, también dinero. Si es necesario, invertir también talento, habilidad, dones, llamado. Porque Dios nos pedirá cuenta sobre eso. La gran comisión es una responsabilidad, un imperativo para el cristiano. No es opcional, es una orden. Y todos somos responsables delante de Dios de ganar almas para el reino de los cielos. Y esa tarea no es exclusiva de los pastores. Esa tarea le corresponde a todo fiel creyente. Señor, permítenos ser hallados fieles en esta tarea. Permítenos ser hallados fieles en esta misión de discipular nuevos creyentes, de discipular nuevas personas para el reino de los cielos. Oh, maravilloso Señor, esta es una tarea gloriosa, es una tarea que demanda, Señor, oh Dios, una gran madurez de parte de nosotros. Ayúdanos a asumirla, ayúdanos, Señor, a no huirle a esta tarea, porque sobre esa tarea tú nos pedirás cuentas. Así de sencillo es. Tú nos pedirás cuentas por las almas que tú mismo, Señor, has traído a nuestro cuidado, has traído, Señor, bajo nuestro mentoreo, y que quizá muchas veces nosotros hemos huido de esa tarea. Por favor, que a través de esta enseñanza volvamos a tener en cuenta y volvamos a colocar en la perspectiva correcta esta tarea, esta responsabilidad de la gran comisión, de consolidar, de poder discipular nuevos creyentes para tu reino. En el nombre poderoso de Jesús oramos, bendiciendo y glorificando tu nombre y dándote muchas gracias por la palabra que nos entregas en esta oportunidad. En Cristo Jesús, amén y amén.